Bueno, chicos, muy bien. Ya dimos inicio a nuestra grabación de la sesión. Por ende, vamos a leer la autorización de la misma. Entonces, atendiendo a que esta grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para su seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, atendiendo a esto y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio hoy a nuestra segunda sesión dentro de la fase de análisis. Unos segundos para que puedan leer. Y recordemos que hasta el día de ayer, pues tuvimos la oportunidad de ponernos al día en toda la fase de inducción. Y ya todas las calificaciones enviadas y recibidas fueron calificadas. Yo creo que a la terminación, Lady, por favor, cierras tu micrófono, gracias. A la finalización de esta sesión, ya reviso el documento del libro de calificaciones para compartirlo y ya dar respuesta o definitiva de las personas que cumplieron a cabalidad con su proceso de inducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Y vamos a trabajar bajo el siguiente objetivo. Vamos a empezar a establecer principios de trabajo dentro del proyecto formativo. Recuerden que teníamos que empezar a ver con quién vamos a trabajar, si vamos a trabajar individual o vamos a trabajar en grupo. Y que nuestro proyecto formativo se llama Desarrollo de Soluciones Publicitarias para las MIPYMES de la región. Por eso estábamos hablando de una MIPYME, una pequeña empresa, una microempresa, un emprendimiento al cual tuviéramos acceso a información para trabajar. Vamos a trabajar bajo la siguiente agenda. Esta agenda que ustedes ven, vamos a tratar de verificarla en su totalidad, ya que las matrices va a tener dos partes. Vamos a trabajar esta temática esta semana y la otra semana. Pero la idea es que ustedes vayan adelantando y vayan trabajando para el desarrollo de las actividades. ¿Qué vamos a hacer? Dudas de la semana anterior, diagnóstico empresarial. Vamos a trabajar sobre matrices de información, 5 tipos de matrices. Y vamos a hablar sobre la actividad de la presentación de matrices de diagnóstico en un informe ejecutivo. Entonces, vamos a empezar con dudas y preguntas de la semana anterior. Manuela, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo quedé con una duda. Señora. Yo quiero hacerme con unas compañeras, pero resulta que tengo unas que son de Cali, otra que es de Bogotá y yo que soy pues de Medellín. Para el tema de las encuestas, profe, ahí cómo se haría. Bueno, ahí vamos a establecer bajo qué empresa vamos a trabajar. ¿En dónde va a estar la empresa? ¿En qué Supongamos que municipio? la empresa va a estar aquí en Medellín. Ok, entonces digamos que en Medellín tienen un segmento de mercado. Digamos que es una empresa, voy a inventarme algo. La empresa está en Medellín y es una empresa de café. ¿Sí? Sí, ajá. Y tenemos un grupo objetivo o un target, unas personas objetivo de comunicación o de llegarle a un público al cual queremos llegarle, que son hombres y mujeres entre los 35 y 45, digamos. Estoy inventándome. De los estratos 3 y 4 porque es un café seleccionado. Entonces, ese mismo grupo de personas lo debemos tener en cuenta en Bogotá y en Cali. Más
que en dónde se encuentra la empresa. Entonces, las personas que están, digamos, voy a sacar 50 encuestas. 10 las hace Manuela, 10 las hace Alejandra, 10 las hace Ángela. 10 en Medellín, 10 en Cali y 10 en Bogotá. Claro está que eso no suma 50, pero bueno. ¿Listo? Bajo Profe, el mismo segmento, dime. listo. Profe, lo que pasa es que teníamos pues como la duda con el tema pues en cuanto a precios, porque se estaba mirando como el tema de hacerlo bajo un proyecto por una tienda de ropa, una boutique, ¿sí? Y resulta de que una compañera, ella ha viajado, ella es de acá de Medellín y ella ha viajado a Bogotá y a Cali. Pero entonces ella me decía, mano, es que realmente, o sea, aquí las cosas es mucho más costoso que en Cali y en Bogotá. O sea, Medellín es una ciudad muy costosa. Entonces yo le decía eso, no, pero es que hay que ver el sector socioeconómico donde estabas Ajá. ubicada. Y entonces ella me decía, no, es que, o sea, ahí el sector no tiene nada que ver. Yo lo que pienso es que No, Medellín es muy costoso todo. el sector tiene mucho que ver y si nosotros estamos hablando de que vamos, en este caso, como a expander un poco la ubicación del emprendimiento del cual estamos hablando, estaríamos hablando del sector de la población y del estrato socioeconómico con el cual vamos a trabajar. Eso nos daría una línea de precios. Igual, como nosotros vamos a empezar a desarrollar un análisis del mercado, es allí donde vamos a poder ver todo este tipo de circunstancias bajo el segmento del mercado y el análisis de la competencia. Ok, profe. Profe, muchas gracias. Vale, Manuela. Cristian, dime. Profe, buenas noches. Mi Hola. pregunta va, ¿cómo estás? Mi pregunta va con relación a la muestra de la encuesta. Si bien es una muestra a un segmento poblacional, ¿bajo qué parámetros se ciñe dicha encuesta? Y por último, ahí dice una web INAR entre el instructor, el aprendiz y el empresario. Pues digamos, en ocasiones el empresario pues no siempre va a estar, ¿no? No siempre uno lo va a estar molestando. ¿Cómo Sí, se podría gestionar en ese caso? Discúlpeme la pregunta. Muchas gracias. vale. No te preocupes. Gracias. Bueno, ¿qué sucede? Y aquí quiero, antes de avanzar un poco en la respuesta que le voy a dar a Cristian, determinar qué es lo que se debe desarrollar. Nosotros debemos hacer una presentación de matrices de diagnóstico empresarial, para lo cual vamos a buscar ahorita y vamos a saber y a entender cuáles son las matrices. Por este momento y en este punto específico no vamos a desarrollar. Bueno, hasta la siguiente sesión vamos a ver la parte de las encuestas o la parte de las entrevistas, que es lo que vamos a trabajar en una matriz específica, ¿sí? Que si vamos a hacer el webinar o la presentación con nuestro emprendedor, no. Por lo mismo que dice Cristian, no todas las veces, sino todas las personas están dispuestas a estar conectadas durante todo el tiempo porque hay muchos puntos y no solamente dentro de esta guía, sino dentro de las guías siguientes en las cuales se nos pide la sustentación frente al empresario. Entonces, no se preocupen, yo les voy diciendo en cuál vamos a hacer sustentación y generalmente yo la hago solamente para mí, no con el empresario, sino la sustentación del equipo o si lo van a trabajar individual, de manera individual, pero lo van a hacer es conmigo. Hay dos estrategias que yo utilizo para el desarrollo de las sustentaciones o de las socializaciones de las actividades, que son una, hacer una planeación o programación de una jornada específica dentro de un horario en el cual ustedes se agendan cada 10 o cada 15 minutos, dependiendo el tiempo que tengamos disponible dentro de los lineamientos de la guía para el desarrollo de la sustentación.
La otra que yo tengo en posibilidad es que ustedes puedan grabar la actividad, es decir, la sustentación, como si me la estuvieran presentando a mí y me adjunten en la evidencia la grabación. Tengo las dos opciones. ¿Por qué razón? No todo el mundo se puede conectar, no todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar la actividad en vivo. Hay personas que lo deben hacer o tienen preciso, se les cruza con el trabajo, no pueden pedir permiso y lo pueden grabar a la madrugada, lo pueden grabar, bueno, el fin de semana. Entonces yo dejo la posibilidad de que se haga de las dos maneras. Si en definitiva no hay personas que se agenden ni que quieran sustentarme en directo, dejamos la opción de que se haga a través de video. La única condición que yo coloco dentro de la sustentación en video que ustedes me adjuntan a las actividades es que sí o sí tengan su cámara prendida. Se vea la presentación, pero también se vean ustedes hablando para conocerlos y saber cómo están trabajando. Pueden hacer una conexión a un Teams, a un Meet, a el que tengan la posibilidad de grabarlo, porque no todas las sesiones en línea se pueden grabar de una manera gratuita. Entonces, por esa razón también es bueno cuando es grupo que lo hagamos en directo, ¿vale? Eso responde un poquito a lo que Cristian me estaba preguntando. Igual las matrices las vamos a ir trabajando de a poco para poder entender cómo vamos a proyectar el desarrollo de las mismas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya vi que por ahí Cristian me levantó el pulgar. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, empecemos. Empecemos trabajando bajo el diagnóstico empresarial. Y aquí quiero que nosotros tengamos en mente y en claridad la importancia de conocer quién es nuestro cliente. Y todo lo que nosotros vamos a realizar muchísimo más adelante, que es la conclusión de esta guía, que es la generación de unos briefs que van a ser como esa información para el desarrollo de las estrategias de comunicación que vamos a plantear para nuestra empresa. Debemos conocer sí o sí qué es nuestra empresa, quién es nuestra empresa, cómo proyecta nuestra empresa y en qué segmento del mercado está ubicado. Por tanto, es importante que nosotros empecemos a trabajar bajo lo que es el saber cómo funciona y en qué punto de la vida útil de la marca estamos en este momento. Eso es lo que nosotros podemos determinar como el grado de madurez. Es decir, en qué posición estratégica de avance y crecimiento se encuentra nuestra empresa en el segmento del mercado al cual pertenece. Esto obviamente nos va a dar claridad de cuál es el rendimiento de ventas, de ganancia, de posicionamiento que tiene y empezar a evidenciar, cuáles son esas acciones que se han realizado para este posicionamiento o esta vida en el momento de la empresa y las futuras acciones que nosotros podemos llegar a desarrollar, obviamente teniendo en cuenta errores anteriores, proyecciones de la empresa, puntos fuertes, puntos débiles y toda la información que en el momento de estructurar un plan de campaña, un plan de comunicación, un plan de medios, podamos ir de forma segura, proyectando lo que la empresa es, quiere comunicar y sobre todo llegando de manera correcta a nuestro cliente. Es por eso que podemos decir que conocer la empresa y tener en claro el diagnóstico empresarial es importante y para ello existen unas herramientas que nos van a ayudar muchísimo en el proceso y que las debemos conocer como las matrices de diagnóstico. Yo sé que ustedes ya tuvieron que haber mirado el material, ya deben tener muy claro algunos de los elementos que se deben verificar, hacer y desarrollar durante esta actividad y obviamente ya vieron el material
que está disponible en nuestra plataforma. Pero adicional a todo ello, es importante que tengamos en cuenta que estas matrices básicamente se van a constituir en unas herramientas para poder determinar información y aspectos base de la empresa, para poder conocer todas sus variables, desde las externas hasta las internas, que permitan, primero, determinar cuál es el estado actual de nuestra empresa y del mercado y cómo la empresa viene trabajando en ese segmento de mercado. Para ello, entonces, vamos a empezar conociendo la primera matriz, que es la matriz ANSOF. ¿Y qué es la matriz ANSOF? Yo creería y yo entendería que de pronto lo que pudimos leer en nuestra plataforma, pues ya tenemos clara muchas cosas y mucha información, pero vamos a hablar un poquito de lo que es esta matriz. Cuando nosotros hablamos de la matriz, estamos hablando de la matriz en la cual vamos a reconocer qué es el mercado en el cual nosotros debemos intervenir o en el que pertenece nuestro producto empresa, nuestro segmento de mercado, y debemos ser claros en que, sí, dime. Bueno, creo que se le abrió el micrófono. Y debemos ser claros que todo mercado se debe entender como un elemento cambiante y de evolución. Es decir, se puede decir que el mercado es un elemento vivo, porque los clientes que tenemos en este momento no son los mismos que tuvimos en el pasado y no van a ser los mismos que tendremos en el futuro. Esto hace que se necesiten herramientas y metodologías que nos ayuden a impulsar todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, y para ello se dice que esta herramienta es estratégica para poder enfocar y poder explorar cuáles son esas estrategias de conocimiento del mercado y de expansión posible para las empresas. Cuando nosotros hablamos de la exploración de los mercados, estamos hablando de cómo podemos proyectarnos hacia nuevos segmentos. Y cuando hablamos de nuevos segmentos, también debemos hablar de nuevas posibilidades de desarrollar productos adicionales que marquen un punto o una característica de innovación o que hablen de una diversificación de mercados. Es decir, llegar a otros mercados diferentes en la posibilidad y medida de lo que es nuestra empresa con nuestros productos y nuestros servicios. Esta matriz también es conocida como la matriz producto-mercado. Es para que lo tengamos muy en cuenta. Está hecha bajo unos vectores, normal, como ustedes la están viendo acá. La matriz que nos está hablando de dos aspectos. Uno que es el mercado, que la tenemos sobre el eje Y, y unos productos que los tenemos sobre el eje X. Y los vamos a estar determinando por dos segmentos, los segmentos actuales y la proyección a los mercados y los productos nuevos. Básicamente, cuando nosotros vamos a desarrollar este tipo de matrices, debemos tener en cuenta que debemos tener datos. ¿Datos de qué? Debemos saber primero cuáles son nuestros productos, es decir, ¿qué productos tenemos actualmente? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo estamos nosotros llegando a nuestro segmento de mercado? Y para ello también debemos conocer, obviamente, cuál es ese mercado al cual queremos llegar. Porque cuando nosotros hablamos de que tenemos un producto y tenemos un mercado actual, estamos determinando cuál es la participación real de nuestro producto o servicio en el segmento de mercado. Entonces, volvemos al mismo ejemplo del café que yo estaba hablando hace un momento. Si yo tengo una empresa de café y estoy trabajando esta matriz,
y voy a determinar cuál es mi producto actual y cuál es mi mercado actual. Es decir, para poder determinar la penetración del mercado, debo tener en claridad que mi producto, y yo estuve hablando hace un momento de un café de calidad, se nota que me estoy tomando un tintico, de un café de calidad que es para segmento de 3-4, socioeconómico, de estrato sociocultural profesionales, y estamos hablando que ya estamos reconociendo cuál es nuestro mercado actual, cuáles son esas personas que en realidad me compran. Pero yo, ¿cómo hago para saber esa penetración? Pues fácil. Lo que necesito saber es cuál es ese porcentaje de ventas que tenemos nosotros en la actualidad. Digamos que mi empresa, que es una empresa de café casera o pues muy familiar, de este tipo de cafés, vende una cantidad de, digamos, no sé, 50 libras de café a la semana. Eso se traduce en 200 libras de café al mes. Ese sería mi porcentaje de venta. Pero yo, ¿cómo hago para saber en el mercado cuál es el comportamiento de ese tipo de cafés? Pues obviamente debemos saber, y como empresa que ya está trabajando, debe tener una comparación y un conocimiento del segmento de mercado. ¿Cuál es el estándar de ventas de este tipo de cafés en los mercados actuales del país o de la región o del municipio? Y de esa manera podemos saber quiénes son nuestros clientes actuales, cuánto estamos vendiendo y cuál es ese porcentaje de venta, y así podemos saber en realidad cuál es la participación que nuestro producto tiene en el mercado actual. Eso nos daría respuesta a qué, a este primer espacio o cuadro de nuestra matriz. Ahora vamos a trabajar así, vamos a trabajar hacia abajo. Vamos a ir con nuestros productos actuales a mercados nuevos. Recuerden que aquí, bueno, aquí me lo comí, pero aquí va el mercado. A ver si puedo escribir así. Mercados. Uy, lo logré. Mercados, y aquí tenemos los productos. Aquí me comí el eje, el nombre del eje, y aquí los productos. Bueno, ese sí lo tenemos arriba, entonces para que lo identifiquemos. Entonces, cuando nosotros decimos que sabemos cuál es nuestro mercado actual determinado en el segmento y nuestro producto actual, que es el café que vendemos, y la penetración de mercado es ese porcentaje de ventas que nosotros tenemos de manera, puede ser mensual o anual, dependiendo como ustedes lo quieran identificar. Pero entonces ahora vamos a hablar de nuestro producto y vamos a hablar de nuevos mercados. ¿Cómo quisiéramos nosotros proyectar o desarrollar nuevos mercados? Es decir, aquí nosotros determinamos en el desarrollo del mercado cómo podemos expandir nuestro segmento, es decir, ya sea que vamos a hacerlo geográficamente, demográficamente. Por ejemplo, el café, digamos que está en Medellín y lo vamos a abrir a nuevos mercados que son Bogotá y Cali, en el caso del ejemplo que estábamos trabajando hace un momento. Eso sería un desarrollo de mercados, porque estamos hablando de nuevos canales de distribución. Por ejemplo, llevarlo a otros países. Eso sería muchísimo más amplio. O de pronto, ¿por qué no? No solamente vendérselo a estratos 3 y 4, sino darle un carácter un poco más enriquecido a la manera como yo lo estoy vendiendo y llegar a otros segmentos de mercado dentro del mismo rango de edades. Puede ser estratos 5 de la misma región o del mismo municipio en el cual yo estoy trabajando. Esa sería otra forma de ampliar nuestro mercado. Entonces, aquí esa proyección de cómo yo podría generar
nuevos mercados o llegar a nuevos mercados. ¿Cuáles serían esos nuevos mercados? Con mi mismo producto, sin cambiar el producto. Eso sería lo que nosotros necesitamos identificar para estos dos cuadros de la matriz ANSOF. Entonces, si ustedes me van copiando la información y desarrollando mentalmente lo que yo les estoy dando como ejemplo, no me tienen que decir aquí, penetración del mercado es conseguir los clientes actuales para saber el producto de mercado. No, me van a decir, mi producto actual, café de categoría extra, está llegando a mercados de estratos 3 y 4 de edades entre los 35 y 45 años del municipio de Envigado o de Medellín. Entonces yo no necesito identificar acá que ustedes entiendan qué es la matriz, sino que la pongan en práctica en esa empresa que van a trabajar. Igual, aquí ya sé que mi producto es mi café extra, pero que lo voy a vender, entonces voy a hacer un desarrollo de mercados haciendo un nuevo canal de distribución en Cali y un nuevo canal de distribución en Bogotá para el mismo segmento de mercado, es decir, hombres y mujeres entre los 35 y 45 años de estratos 3 y 4, pero que vivan en estos nuevos municipios, ¿listo? O ciudades. Esa sería la respuesta que yo quiero ver en esta matriz. Ahora, vamos a ir a determinar cómo vamos a llenar la siguiente columna. Es decir, va a cambiarle el color para que no se nos confunda. Vamos a ponerle este azulito. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar esta siguiente columna. En el primer cuadrante vamos a trabajar la posibilidad de generar nuevos productos y en nuestros mercados actuales, ¿cierto? Entonces, en este cuadrante, ¿qué voy a hacer? Para las mismas personas de Medellín, de estratos 3 y 4, de edades entre 35 y 45 años, les voy a ofrecer un nuevo café extra con sabor a vainilla. Eso es un desarrollo de productos. Estamos proyectando la posibilidad de generar una nueva variante de nuestro producto para mantener nuestro mismo mercado y llegar a nuevas personas, pero del mismo mercado al cual estamos tocando. Es decir, sin cambiar ni sus características, ni su municipio, ni nada. Y adicional, en el siguiente cuadrante, que sería este de acá, vamos a trabajar tanto nuevos productos como nuevas posibilidades de mercado. Eso se llama diversificación, es decir, buscar ampliar o expandir nuestro emprendimiento a nuevos mercados con productos y servicios que se relacionan con las que ya tenemos. Obviamente, una empresa de café no va a ofrecer celulares. Debe ser obviamente relacionado a lo que es nuestra empresa, pero que busque algo nuevo, que busque algo innovador, algo interesante. Yo podría de pronto, dentro del mismo segmento, buscar un nuevo producto que sea, digamos, yo no tengo capacidad para producir más cafés, pero podría ser otra cosa, que es ofrecer este nuevo producto, el de sabor a vainilla, a nuevos consumidores, de pronto jóvenes entre los 20 y los 35, que es un segmento de edades diferentes a los que siempre llegamos, universitarios que buscan mantenerse despiertos para estudiar mejor, pero el sabor amargo del café no es lo que más les llame la atención. Entonces, ese producto de vainilla puede que sea esa innovación que se necesita para llegar a ese nuevo consumidor. ¿Ey? Puede ser. Ustedes son muy creativos, su empresa es muy creativa y vamos a buscar cómo determinar el desarrollo de esta matriz.
¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento? Por ahora no, profe. Vale, ok. Entonces vamos a nuestra siguiente matriz. Pasamos y aquí les voy a mostrar una nueva matriz, que es la matriz BGC. Yo sé que están en la guía en otro orden, pero no se preocupen, ustedes me la pueden entregar en el orden que está en la guía, en el orden que yo les estoy mostrando aquí. No importa, lo importante es que tengamos claridad de lo que vamos a trabajar. Esta matriz es una matriz muy vieja, muy antigua, que es creada en su historia por allá por una consultora de mercadeo, una consultora de estrategias de mercadeo. Esa matriz tiene como base de tenerla como una herramienta de estrategia, de identificación de crecimiento. Por eso nos dice que es de estrategia. Porque lo que vamos a evaluar aquí es el crecimiento y la participación de nuestro producto o de nuestra empresa en el mercado. Y cuando nosotros estamos hablando de la matriz de crecimiento, estamos hablando que es la respuesta necesaria de conocimiento de la vida del producto que nuestra empresa o del servicio que nuestra empresa ofrece y que nos ayuda obviamente a analizar factores externos, pero también internos que afectan a el crecimiento de la MIPYME o del emprendimiento. Y cuando nosotros hablamos de la realización de esta matriz, la hacemos generalmente para conocer y establecer la tasa de crecimiento en el mercado y la tasa de participación en el mercado. Dos aspectos, unos que tenemos en el eje X y otro que tenemos en el eje Y. Y esta básicamente nos habla de el crecimiento en el mercado para saber cómo está creciendo ese segmento en el cual nosotros hacemos parte o al cual nosotros hacemos parte, bueno, nuestra empresa hace parte, y cómo es la participación, es decir, cómo la cuota de mercado que tenemos nosotros es significativa en ese segmento de mercado. Es así que entendemos que el porcentaje de ventas totales que tenemos en el mercado nos da una guía muy importante en el análisis de esa información o de esa rentabilidad de la empresa. ¿Cómo debemos hacer una matriz BCG? Yo siempre le cambio el orden de las letras, perdón. Cuando nosotros hablamos de los ejes a tener en cuenta, entonces vamos a tener el de crecimiento de la industria y el de la participación del mercado. Vamos a tener dos cuadrantes en que los vamos a dividir. ¡Ay, se me torció! En que los vamos a dividir en alto, bajo, fuerte y débil, desde columna y desde fila. Estas son las filas, las horizontales, y las columnas, las verticales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo de esta matriz, debemos primero entender cuál es el ciclo de vida de un producto. Y esto nos lleva a entender que todo producto tiene unas etapas en su proceso de generación, de concepción, de estado viable en lo que es el mercado. Y cómo nosotros lo podemos entender.
Y cuando nosotros vamos a entender cuál es ese ciclo de vida del producto, debemos conocer que tenemos un momento de introducción, es decir, cuando salen al mercado los productos. De allí se hace un lanzamiento generalmente para que se conozca. Y al hacerse ese lanzamiento, se genera un crecimiento dependiendo de la aceptación del producto en el mercado o en el segmento al que estamos llegando. Es decir, cuando empieza el crecimiento es cuando hay auge de ventas, hay aumento de ventas y empezamos como a entender y a llegar a ese punto de equilibrio que todas las empresas buscan. Pero también resulta que a medida que pasa el tiempo, porque todo va sucediendo a medida que pasa el tiempo, el producto llega a un estado de madurez, es decir, cuando ya tenemos una estabilización de esas ventas en el mercado y el mercado empieza como a saturarse del producto. Cuando ya vemos que de pronto es un producto que siempre está, que ya tiene competencia más dura, necesitamos tomar decisiones o si no, hay un declive del producto. Y ese declive del producto es cuando se bajan las ventas, cuando se disminuye la ganancia para la empresa y ha pasado un poco más de tiempo. Es aquí donde la empresa toma la decisión de si mantiene el producto o lo retira del mercado. Entonces entendamos que el ciclo de vida del producto está dado por las ventas y el mantenimiento de un producto en el tiempo. Entonces, debemos saber que vamos a tener una introducción, que es como mandamos al mercado un producto nuevo. Empezamos un crecimiento cuando ya empieza el conocimiento del posicionamiento y van creciendo las ventas y hay una mejor retribución para la empresa. Llega el punto de madurez, que es cuando ya hay unas ventas consolidadas, tenemos muy buenas ganancias, pero también hay tanto posicionamiento que empezamos a ver que empiezan a llegar otros productos que nos afectan, una competencia más dura, que si no tomamos decisiones de un empujoncito, por decirlo de alguna manera, a nuestro producto, va a llegar el declive del mismo, donde bajan las ventas y la empresa toma la decisión de mantenerlo con ese esfuerzo adicional o retirarlo del mercado. Eso es lo que nosotros debemos entender como ciclo de vida del producto. Pero ¿cómo entendemos ese ciclo de vida del producto dentro de nuestra matriz? Pues entonces vamos a poder entender que tenemos 4 tipos de producto en la participación del mercado y que nos van a ayudar a determinar. En el primer cuadrante, en donde tenemos un crecimiento alto y una participación fuerte del producto en el mercado o del servicio, estamos hablando del producto estrella. Y si vamos a comparar ese producto estrella con lo que es el ciclo de vida del producto, estamos hablando del producto que está en crecimiento. Ese producto al cual le estamos metiendo la ficha, ese producto que estamos generando para que tenga un crecimiento, ese es el que va a mantenerse acá. Ya lo identificamos como el que ya tiene ventas, nos da ganancia, está teniendo muy buena participación en el mercado y está en ascenso, ¿vale? Así identificamos cuál es ese producto. Entonces, digamos, si yo tengo, y ojo, vamos al mismo ejemplo, el café extra y el café de vainilla, que es el nuevo, puedo decir que mi producto estrella es el café extra. Pero digamos que en mi empresa yo tengo el café extra, café normal y el descafeinado, que son los que se venden. El descafeinado no es el que más se vende, sino es el normal. Entonces vamos a decir que ese es nuestro producto estrella. ¿Listo?
Ahora, como siempre, me gusta hacerlo de manera en columna. Voy a trabajar para abajo en un crecimiento bajo, pero una participación del mercado fuerte. Entonces, es ese producto vaca. ¿Y cuál es ese producto vaca? Es el producto que ya se encuentra en madurez. Como nuestra empresa es tan pequeña, en realidad mi producto vaca va a ser en este caso, sí, me tocaría colocarles sí, dejemos que es el mismo porque no tengo sino 2 productos en este momento en mi empresa, pero digamos que puede haber muchos más productos. Pero este producto vaca, entonces el que ya tiene mucho tiempo en el mercado, el que ya se vende por sí solito, no necesita mucha propaganda, da buenas respuestas económicas, pero ¿qué sucede? Le está llegando una fuerte competencia. Entonces, hay otros productos de otras empresas cercanas que están apuntando a lo mismo, que se están vendiendo del mismo, sobre las mismas características. Ese sería nuestro producto, que está en un crecimiento bajo, pero está fuerte su participación en el mercado. ¿Listo? El producto incógnita. Entonces, voy a cambiar el color acá. Vamos para el producto incógnita. El producto incógnita es el que tiene una baja penetración en el mercado, es débil en la participación que tiene, pero es fuerte en crecimiento. Entonces, yo diría que le estamos botando la ficha, le estamos mandando toda la ficha a ese producto de vainilla, al café de vainilla. Entonces, ese sería el que voy a colocar aquí, el que estoy lanzando. No lo conoce todavía mucha gente, pero le estoy botando la ficha para que sea un buen lanzamiento, para que me dé a futuro y se convierta en un producto estrella también. Ese sería nuestro producto incógnita. Y el producto perro es ese que tiene un crecimiento bajo y ya tiene una participación débil en el mercado. Podríamos decir, y en el ejemplo que yo estoy trabajando, que para mí es nuestro café descafeinado. Es un producto que tiene el mismo tiempo que el producto vaca, no tiene una buena participación, nunca creció, nunca se vendió del todo, es muy débil y debo entrar a evaluar si lo mantengo en el mercado haciendo una reestructuración de él, de su forma de darlo a conocer, o si lo voy a sacar del mercado. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, todo muy Sí, claro. profe, Muchas gracias. Vale. yo tengo una. Claro que sí, dime. La pregunta es la siguiente. En el caso de que pues no se tenga un negocio formado como tal y que no tenga esa información del tema de pues de ventas y todo, porque pues es un proyecto, una idea, ¿es válido para este ejercicio? Es válido y lo vas a hacer de la siguiente manera, Cindy. Vas a buscar, ahí ya tienes que buscar información secundaria, es decir, que exista del mismo producto en las mismas condiciones de lo que tú estás proyectando y cuál es el comportamiento, lo vas a emular o a comparar con una empresa muy similar a lo que tú quieres lograr o lanzar. ¿Es posible hacerlo así? Pues profesora, si usted me indica que esa sería la manera, pues se hace, solo que sí me causaba como inquietud y la otra es en el caso que son varios productos, sería hacer la selección de uno solo, ¿cierto? No, puedes tener varios productos estrella, puedes tener varios productos, pero generalmente cuando nosotros hablamos de producto estrella, generalmente es uno, que es el que más se vende, que es el que más, mejor dicho, ese es el que es. Producto vaca pueden haber varios, productos perro pueden haber varios,
pero productos estrella y productos incógnitos generalmente es uno. Y en el caso del DOFA, si se tienen diferentes productos, ¿sería el DOFA por producto o es a nivel general? El Porque DOFA lo vamos a trabajar a nivel de, y ya vamos a hablar de él. Vale. Listo. Ok. Dime, Natalia. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, una pregunta. Pues mejor dicho, tengo una duda respecto al tema de los productos porque pues en mi caso me gustaría como enfocarme en un emprendimiento que es de moda circular y por lo tanto no tienen un producto fijo, siempre está en constante cambio. ¿Cómo podría manejarlo o si es posible hacerlo? Sí es posible porque así sea un producto circular, va a tener siempre este ciclo de vida. Por más de que sea un producto que vuelve y empieza, siempre va a tener un lanzamiento, un crecimiento, una madurez, un declive y vuelve y empieza. Se haría de manera circular, no de manera final que salga del mercado, sino que vuelva al reuso. Ah, ya le entiendo. Ya. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, perfecto. Por aquí tengo otra manito, Manuela. Buenas noches a todos. Profe, una pregunta. Pues es mejor siempre preguntar. Claro. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo en las empresas donde estoy trabajando, hay una que es una empresa de servicios públicos domiciliarios, pero también tiene servicios pues privados, como servicios especiales. Yo podría hacer el ejercicio igual como con esa empresa y con los servicios que ofrece y demás. Claro que sí. ¿Qué servicios tienes? Bueno, en los públicos está el servicio de recolección de aseo, que es lo que todos pagamos por la factura. Sí. Entre los servicios públicos está también lavado de zonas comunes, pues como mantenimiento de zonas verdes. Y en los privados hay bastantes, hay por ejemplo como limpieza en espacios confinados, asesorías ambientales. Bueno, el portafolio siempre es amplio. Amplio. Listo. Para este ejercicio, céntrate en una de las dos, o en públicos o en privados, para que te quede más fácil de identificar y de alinearte como a lo que vas a empezar a trabajar, lo que más te llame la atención trabajar. Igual, si son servicios, los manejamos de la misma manera. Yo diría que el servicio, no sé, voy a hablar loco porque no tengo ni idea, el servicio maduro o el servicio vaca en tu empresa es la recolección de basuras, que yo diría que es lo fuerte, lo que más se hace, lo que más se vende, lo que más se utiliza, pero tiene mucha competencia y si no se pone pilas frente a lo que es la competencia, podría bajar en participación del mercado. Diría que de pronto en crecimiento puede estar la separación, la recolección de separación de reciclaje o cosas por el estilo, porque está muy en auge ese tipo de cosas. De introducción, no sé, se me ocurre, tú ya sabes cómo manejas. Y si te das cuenta, así sea un producto o sea un servicio, tiene el mismo o la misma lógica de ciclo de vida de un producto o un servicio. Siempre va a tener una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive. Profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o Profe, pregunta? Sí. profe, Sí. le habla Rosa Chávez. Hola, Profe, Rosa. yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo trabajo en educación, ¿sí? Y Sí. es en una zona rural. Entonces, yo estaba pensando para lo de las prácticas, pero resulta que tengo un grupo de compañeras donde estamos trabajando cosas de manualidades, ¿sí? Artes y manualidades. Hay variedad de productos ahí, ¿no? Como se trabaja, como eso de puntadas, se trabaja pinturas, bueno, diferentes formas. Y entonces yo estaba con mi grupo diciéndoles que que yo quiero pues crear el proyecto, porque nosotros lo tenemos pues prácticamente así como en el aire, pero yo quiero como poder hacerlo, que hagamos la parte escrita
todo lo que lleva el proyecto. Entonces yo tengo una pequeñita duda, ahí cómo se me valdría la práctica. Rosa, es que quiero que separes la práctica de lo que estamos hablando. Nosotros en este momento estamos trabajando es el proyecto formativo. Esto no hace parte de las prácticas que ustedes deben hacer al final de su etapa productiva, cuando ya han estudiado. Esto es totalmente diferente. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar bajo un proyecto que lo llamamos proyecto formativo, es decir, todo es para aprender. Todo lo que vamos a proyectar y todos los ejercicios que se están planteando son para aprender, no son para la etapa práctica, ¿vale? Entonces, primero separemos esos dos conceptos y ahí sí vamos a lo siguiente. Si tú vas a trabajar tu emprendimiento, entendamos que emprendimiento es algo que esté organizado. Una venta de un producto, una venta de un servicio, una generación de unas acciones que tengan participación en un mercado. Y ahí ya podemos estandarizar y establecer cómo proyectar. Si tú lo quieres hacer bajo ese emprendimiento que quieres crear con las personas que estás trabajando en tus manualidades, lo puedes hacer como si tú fueses a proyectar ese emprendimiento y proyectar toda la participación de vender esas manualidades en tu sector, en tu municipio, frente a lo que puede generarse de ganancias, de participación de mercado, de publicidad, de creación de todos los elementos. Pero sí quiero que te quede claro que no es la parte práctica. Esto es para aprender, ¿vale? Michelle, dime. Gracias, profe. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una duda pues sobre el tema que están tocando, lo que estaban diciendo mis compañeros, de que, o sea, básicamente el proyecto que se va a realizar es como por decir en lo que yo estaría trabajando, por decir en el empleo que tengo actualmente, o como usted lo acaba de decir ahora, que es como en cualquier proyecto que nosotros querramos hacer. Yo le digo, le soy sincera, fue porque pues, entré un poquito tarde a la clase y pues no tengo muy bien el contexto. Entonces estoy como para entender más de lo que usted nos estaba hablando ahora. A ver, Michelle, lo que pasa es que ustedes pueden trabajar la parte de estudio, la vamos a trabajar durante los 21 meses que van a aprender ustedes toda la temática de publicidad. Vamos a trabajar sobre la misma empresa. Ok. Es la que tú quieras. Si quieres en donde estás trabajando, si quieres en un emprendimiento de tu primo, si quieres en la empresa del vecino, lo importante es que puedas acceder a información, por ejemplo, en este caso, de ventas, de participación de mercado. Y si estamos hablando de un proyecto que es a futuro, que ustedes están creando, deben tener la claridad de que van a buscar empresas en el mismo segmento que hagan lo mismo, que proyecten lo mismo, que vendan lo mismo o el mismo producto o el mismo servicio, para ver cuál es el comportamiento del mercado y con base en esa información proyectarlo a su emprendimiento futuro. Ah, ok. Gracias, profe. Vale, Michelle. Cindy, cuéntame. Qué pena, profe, nuevamente, gracias. Tengo una inquietud. Si es válido que, pues no sé si de pronto fue que no lo entendí bien al principio. Entonces, por eso me hice la pregunta y es, si se hace, digamos, una información financiera proyectada, un ejemplo, no sé, a 3 meses, y bajo esa información proyectada de financiera que se arme, se puede llegar a comparar, digamos, con la competencia para pues hacer todo lo que nos está proponiendo en esta fase en la que vamos. ¿Para qué? Yo, ¿por qué digo esto? Proyectar digamos, mis balances, mis costos fijos, variables y todo,
para tomar los datos sobre mi emprendimiento y sentarme en la realidad de qué es lo que verdaderamente voy a necesitar y cuál debe ser mi producto estrella con la comparación que yo vaya a hacer en el mercado. Claro que Entonces, sí. por mi pregunta, si puedo hacerlo así desde lo mío, desde lo propio, no tomando, quizás hago la comparación, pero como tal, yo hacerlo desde mi emprendimiento, desde lo que yo quiero. Claro ¿Se que puede? sí. Claro que sí, Cindy. Y me parece que es muy, muy acertada la claridad que tú me estás diciendo. De pronto no fui tan clara en tratar de decir que eso es lo que se debe hacer. Proyectar con base en la competencia lo que va a ser mi emprendimiento. Obviamente, bajo mis capacidades de producción, bajo mis capacidades de qué puede suceder a futuro con mis recursos, con mis posibilidades reales de la empresa. Y eso te va a ayudar obviamente a ver si es viable o no. Quedamos ahora sí, QAP. Vale. Por aquí me escribe Estefanía, ¿este trabajo es en grupo? Es libre de hacerlo en grupo o individual. ¿Por qué? Y quiero que ustedes, así como les dije en la sesión anterior, tomen su decisión. Porque es que si empezamos a trabajar en grupo, van a trabajar 21 meses en grupo. Todas las actividades, bueno, son unas pocas las que son individuales, pero todas las actividades que se refieren en sí al proyecto formativo se harían en el mismo grupo de trabajo durante los 21 meses. Si van a trabajar individual, van a trabajar individual los 21 meses. ¿Listo? Creo que es claro que lo hagamos bajo ese pensamiento. Que obviamente en 2, 3, 4, 5 meses, de pronto una persona no trabajó y yo siempre les he dicho, aquí a nadie llevamos en coche. A nadie, absolutamente a nadie llevamos en coche. Si una o dos personas de mi grupo, que ya dijimos que puede ser hasta de 4 por intermedio de Luisa, que por ahí abogó por ustedes, entonces, digamos que uno de esos 4 no participó, listo, en el siguiente trabajo me van a decir, mira, profe, él ya no pertenece a nuestro grupo y tiene que hacer su trabajo individual. Porque él no colaboró. Listo, no hay ningún problema. Tiene que encontrar nuevamente un emprendimiento en el cual va a trabajar, no puede trabajar sobre el mismo que estaban trabajando en grupo, a menos de que sea el dueño del emprendimiento, obviamente, pero generalmente el que tiene como dueño el emprendimiento no deja de trabajar. ¿Listo? ¿Es claro? Listo, vale, por ahí me dijeron que sí. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente matriz y vamos a hablar de la matriz de competitividad. ¿Cuál es la matriz de competitividad? Y es aquí a donde voy a dar respuesta de pronto a otros interrogantes que teníamos desde hace un momento que iniciamos nuestra sesión. Cuando nosotros hablamos de la matriz de competitividad, estamos hablando del análisis de la competencia. Es decir, donde vamos a identificar cuáles son nuestros principales competidores, cuál es la participación que ellos tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuáles son las nuestras. No solamente las de competitividad, las de la competencia, sino también las nuestras, porque es que nosotros debemos medirnos, ¿qué tal estamos? ¿Cómo vamos? Si vamos bien, si no vamos tan bien. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la matriz de competitividad, estamos hablando de analizar cuáles son esas posibilidades de ventaja que vamos a tener a futuro para nuestras campañas. Y entonces, cuando nosotros empezamos a evidenciar dentro de unos factores o unas características que nosotros tengamos y las evaluamos con la competencia, podemos en lo que somos más fuertes tomarlo como caballito de batalla para nuestras campañas publicitarias. Son cosas que podemos
dar a conocer de manera estratégica que van a estar mejor que la competencia y que vamos a tener mejor participación y obviamente vamos a ir con una estrategia más fuerte, más sólida para llegar a nuestro cliente. Y allí es donde radica la importancia de la competitividad, de conocer quién es ese competidor. ¿Y cómo vamos a saber qué tipos de competidores tenemos? Tenemos competidores directos, tenemos competidores indirectos y tenemos competidores potenciales. Los directos son los que están dirigidas exactamente al mismo segmento de mercado, venden exactamente las mismas cosas, tienen generalmente las mismas características. Es decir, tenemos empresas que producen cosas, servicios o productos muy similares a personas muy similares. Tenemos los competidores indirectos, que son las empresas que tienen productos muy parecidos, pero de pronto tienen más amplitud de variedad de producto y adicional puede ser en una gama más alta o más baja, es decir, de precio, de calidad o de tamaño de empresa. Esos serían como los indirectos. Y los potenciales son aquellas empresas que, aunque cuentan con productos similares y una audiencia más o menos la misma, todavía tienen diferencias, pero están evolucionando a crecer como mi empresa o las mismas de mi segmento o de mi competencia indirecta. Entonces son los que a futuro posiblemente se pueden convertir en competidores directos. Frente a eso, debemos identificar entonces cómo debemos realizar ese análisis. Debemos entonces tener en cuenta como un listado o un checklist de quiénes son esos competidores. ¿Cuáles son los competidores? Pueden ser, no importa el número, pero sí que tengamos competidores directos, indirectos y posibles competidores, es decir, los a futuro. Los que podemos llamar potenciales. Entonces, ya teniendo ese listado, vamos a realizar un estudio, una investigación. Vamos a conocer a través de la información que encontremos en la web, a través de los sitios del buscador, de las ofertas, de los productos, de los servicios del mismo segmento, del mismo tipo de empresa que nosotros estamos trabajando, de pronto de los competidores, si es el supermercado de la esquina, de los supermercados que tenemos alrededor de nuestro sector. Todos ellos debemos investigarlos. ¿Por qué? Debemos saber qué productos o servicios tienen, debemos saber quiénes son sus clientes, debemos saber cómo se contactan con los clientes, debemos examinar cómo es la publicidad que desarrollan, qué tienen redes sociales, tienen web, cómo hacen toda la parte de comunicación con el cliente. Todo esto lo podemos hacer pues a través de diferentes herramientas online, a través de observación, a través de mirar los competidores y de esta manera vamos a tener claro que nosotros podemos investigar sobre aspectos importantes o factores que yo quiera marcar como neurálgicos o importantes dentro del segmento de mercado. Es decir, yo puedo tener factores como precio, que creo que es uno de los más normales. Puedo tener factores como servicio, como estilo, diseño, uso, tipo, calidad, manejo de participación en el mercado, innovación de los procesos. Son factores que yo puedo determinar según lo que quiero. Aquí les dejo unos ejemplos de lo que yo puedo
Hay muchos más, sí, los que ustedes quieran y crean que es importante. Por ejemplo, para mí no es importante medir la presentación en medios o la presencia en medios. Para mí es importante medir la calidad del producto. O para mí es importante saber el precio, medir el precio frente a la competencia. Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar, cuáles son esos aspectos o esos factores que vamos a medir. ¿Cuántos factores mínimos vamos a medir? Vamos a medir mínimo 5 factores. ¿Listo? Mínimo 5 factores. ¿Con cuántos competidores? Mínimo con 4 competidores. 5 factores, 4 competidores. A cada uno de estos, aquí lo ponen en porcentajes, en puntajes, en rate. Este es un ejemplo. No quiero que se me vayan a complicar tanto. ¿Qué vamos a realizar? Digamos, yo voy a verificar el factor 1, que es precio. Precio. Mi empresa tiene, vamos a calificar de 1 a 5 el precio de mi empresa versus el de la competencia. Entonces, mi empresa lo vende a 10 pesos, la competencia lo vende a 11 pesos, la competencia lo vende a 9 pesos, la competencia 3 lo vende a 10 pesos y la competencia 4 lo vende a 6 pesos. ¿Quién tiene menos precio? El competidor 5, es decir, tiene un factor o un valor que yo le voy a dar entre el 1 y el 5. Ese factor de valor, digamos que para el consumidor más importante, 5, aquí tenemos el 9, sería el 4 puntos. El 10 serían 3 puntos. Uy, me quedó muy grueso ese lápiz. Y el 3 puntos también tendría mi empresa y el 11 tendría 2 puntos. Pero bueno, también vamos a medir calidad aquí en el segundo. Calidad. La calidad de mi empresa es 5. La calidad de la competencia que vende más barato es 2. La calidad del competidor 3 es 4. Y aquí hablamos de 3 y de 3. Uy, casi no se entiende, pero bueno. ¿Qué hacemos? Cada uno de esos valores que yo le estoy dando, al final los voy a sumar acá. Digamos que aquí ya tengo el otro factor. Aquí es 4, aquí es 1 y aquí es 3. Entonces voy a sumar 5 y 5, 10, 16. Y aquí le vamos a dar ranking. Digamos que aquí tenemos otro. Este tuvo 15, este tuvo 20, este tuvo 10, este tuvo 15. Entonces aquí vamos a ubicar el puesto número 1, el puesto número 2. No, señora, el puesto número 1 lo tiene el 20. 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Le vamos a dar puesto, entonces estamos en segundo lugar. Debemos saber cuáles son nuestras cosas fuertes y nuestras cosas débiles y de esta manera vamos a mirar y a realizar nuestra matriz de competitividad. ¿Es claro? ¿Dudas, preguntas? Profe, Dime. no, todo muy claro, profe. Vale. ¿Listo? Perfecto. Creo que esta es una de las más sencillas. La de los numeracos. No quiero, ¿y por qué coloqué esta de porcentajes? Porque si ustedes miran en internet, van a encontrar muchísimas matrices que traen que un rating, que traen un porcentaje, que traen un peso. No se me compliquen con estadística en este momento. Vamos a hacerlo como yo les indiqué en la tablita anterior, de una manera muy sencilla, pero quiero que no se vayan a confundir al ver este tipo de matrices de competitividad. ¿Que pueden existir? Sí. ¿Que pueden encontrarlas en la investigación que hagan por internet? Sí. Pero la vamos a hacer de una manera muy sencilla
solamente dando unos puntajes del 1 al 5, sumando y dando un rating. ¿Listo? Una ubicación. Vale. Ahora sí, vamos por allí a una que me estaban preguntando hace un momentico. Vamos a hablar de la matriz DOFA. DOFA, FODA, bueno, en realidad en este momento de la vida, esta matriz tiene muchas interpretaciones. Generalmente la conocemos en este momento como FODA, más que DOFA. Que porque no debemos empezar con las debilidades, sino con las fortalezas. Y aquí vamos a hablar de las fortalezas y las debilidades de la empresa en general. Y ahí le doy respuesta por ahí a la pregunta que me habían hecho. Sobre los productos, vamos a trabajar sobre la empresa. Entonces, aquí vamos a entender un poco esos factores internos y externos que favorecen el negocio, que favorecen la empresa, que favorecen ya lo que es la generalidad en donde existen nuestros productos y nuestros servicios. Creo que esta es la más conocida, pero quiero que no se me vayan a quedar en solamente hacer la identificación de unas debilidades, de unas fortalezas, de unas oportunidades y de unas amenazas. Quiero que nosotros seamos muy objetivos en el desarrollo de la matriz, es decir, seamos muy objetivos y muy realistas en el desarrollo de la misma, identificando de verdad estos puntos, pero adicional, no vamos a pasarnos de llevar a un máximo de 5 elementos por cada una, porque es mucho. Yo diría que con 2 o 3 es más que suficiente. En lo que se nos dice de lineamientos, entre 3 y 5 es lo normal. Pero tratemos de que no sean demasiadas. Y como que ubiquémoslas jerárquicamente, es decir, de las más importantes a las menos importantes. Es decir, ¿cuántas oportunidades buscamos? Digamos, tenemos 3 identificadas. Marquémoslas de la oportunidad más viable a la menos viable. Si tenemos de las debilidades, de la debilidad más notable a la menos notable. De la fortaleza más importante a la menos, que es fortaleza, pero que le falta trabajarle un poquito. ¿Listo? Y vamos entonces, luego de hacer esa identificación, a hacer lo más importante que se genera en una matriz DOFA. Y son las estrategias. Las estrategias, espérenme, antes de pasar a la más pequeña, que es un poco más chiquita para ver. Quiero que entendamos que vamos a sacar, y lo más importante de esta matriz, si ustedes me presentan una matriz con solo debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, es media matriz. Porque podríamos decir que para el análisis que nosotros vamos a desarrollar, lo más importante en este momento son las estrategias que podemos sacar de esa matriz. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias, estamos hablando de la manera de superar, de buscar, de fortalecer, de reducir o de mejorar algunos elementos para proyectarlos a futuro. Y entonces cuando nosotros hablamos de generar esas estrategias, estamos hablando de estrategias que nos van a permitir superar debilidades, las estrategias DO, que nos van a permitir aprovechar las fortalezas para las nuevas oportunidades, las estrategias FO, o que nos van a permitir usar nuestras fortalezas para minimizar las amenazas, las estrategias DA, o que nos va a permitir superar las debilidades apoyándonos en las oportunidades que tengamos. Las estrategias FAM.
algo me sonó raro, pero bueno, ya vamos aquí a hablar. Entonces, ¿cómo sacamos esas estrategias? Vamos a empezar con las estrategias FO, que es unir las fortalezas. Les voy a ponerle el colorcito, fortalezas más oportunidades. Entonces, son las estrategias que nos van a ayudar a utilizar todas esas fortalezas internas, porque recuerden que las fortalezas son puntos internos, y las oportunidades que se generan en el mercado o en los sectores que podamos tener. Y entonces allí es donde vamos a sumar las fortalezas y las oportunidades. Son estrategias que nos van a permitir crecer, que nos van a permitir potencializar esas cosas buenas que tenemos en nuestra capacidad interna. Vamos a hablar entonces, ustedes saben que yo me voy siempre por columna y no quiero que se me confundan, vamos a poner aquí un color neutro. Vamos a trabajar esta columna. Ahora, vamos a tomar las fortalezas, pero las vamos a trabajar con las amenazas. Entonces, son las estrategias que vamos a manejar en donde vamos a tener el fortalecimiento de nuestras fortalezas internas para evitar esas amenazas o esos riesgos externos que se pueden presentar en nuestra empresa. Y para realizar... Qué pena, Dime. ¿puedes aumentar un poquito el tamaño de ese cuadrito, porfa? Claro que sí, vamos aquí a agrandarlo, espérenme. Ay, se me van a... Ah, sí, mire. Oh, muy bien. Creo que ahí ya está más visible. Así sí. Sí, perfecto. Vale. Entonces aquí les estoy colocando colorcitos para que sepan qué tenemos que sumar con qué. O qué tenemos que mezclar con qué. Ahora, vamos a ir a trabajar esta siguiente columna. Vamos a quitar este puntico. Ay, no, ese puntico es el del logo. Vamos a trabajar ahora esta columna en donde vamos a identificar cuáles son las estrategias DO, que son las de superar o mostrar esos puntos débiles y sumarlos a las oportunidades para poder superar esas debilidades. Entonces, frente a una oportunidad, sumamos o enfrentamos una debilidad. Y nuestras estrategias DA, que es la suma o la mezcla o la utilización de las debilidades con las amenazas. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias DA, son las que nos van a ayudar a evitar que sucedan esas debilidades internas frente a las amenazas del entorno, frente a lo que puede suceder a futuro. ¿Listo? ¿Es clara cuál es la mezcla que debemos desarrollar? Ay, pero puse este color. Ah, bueno, sí. Voy a traer la siguiente columna para acá para que me quede más clarito. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos? ¿Posible? ¿No posible? No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mentiras. Llevémoslo. Porque le dejé doble. Bueno, ya. Ahora sí. ¿Claro o no claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se me desmayaron? No. Profe, Dime. es decir, que esta sería la única matriz en la cual se analizaría de manera ya muy interna. General e interna. Es decir, de empresa e interna. Listo, profe, gracias.
Obviamente la parte externa, que estamos trabajando en oportunidades y amenazas, que son las que no podemos controlar. Recuerden que esos factores externos que tenemos, como lo que puede suceder, que serían las amenazas, como un COVID, pero que se pueden generar oportunidades como las ventas online que se generaron con el COVID. Entonces son cosas que no podemos manipular o sesgar o cambiar nosotros mismos, pero que sí podemos aprovechar desde nuestras fortalezas y obviamente mitigar desde nuestras debilidades internas. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Creo que se van a generar cuando la esté haciendo. Sí, yo sé. Eso suele suceder, pero porfa, no me olviden que no es solamente hacer un DOFA normal de ese convencional al cual estábamos acostumbrados, de solamente fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sino que debemos generar fortalezas, estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. ¿Listo? Y obviamente alineadas a que al emprendimiento que vamos a tomar o al que vamos a trabajar, bajo la misma empresa que vamos a trabajar todas las matrices. Bueno, y nos hace falta una última matriz, que la dejé de últimas porque es una matriz a la cual necesitamos hacerle el trabajo de campo, el famoso trabajo de campo. Y para ello vamos a hablar de la matriz de posicionamiento. Y cuando nosotros hablamos de la matriz de posicionamiento, entonces ya empezamos a hablar de otros factores y otros elementos adicionales que nos van a permitir analizar en realidad cómo percibe el mercado nuestro producto. Dime, Manuela. Profe, usted está proyectando esa matriz, es que no la veo, no sé si No, fui no, yo que no. me quedé quitado ya. No, todavía no la estoy proyectando. ¿Por qué razón? Porque empezamos es con el proceso de investigación. Hasta Ok, ahora profe. les estaba como contando, no había pasado de la matriz anterior, de la DOFA, porque vamos a empezar es con ese proceso de investigación. Y aquí les hago la siguiente invitación. Vamos a desarrollar estas matrices anteriores con la información que ya hemos venido identificando. El proceso de la matriz de posicionamiento lo vamos a hacer con un proceso de investigación, en el cual debemos tener en cuenta que se puede hacer una recolección de información, que ya estuvimos viendo cuáles son esos medios que tenemos o esas formas de recolección de información que nos van a permitir tenerla, acceder a ella para poder organizarla, analizarla y dar unos resultados. Pero para poder hacer el proceso de investigación debemos primero identificar un problema. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar de mi empresa? ¿Qué es en realidad lo que yo quiero conseguir? ¿Cuál es ese objetivo? Si lo quiero frente a los productos, si lo quiero frente a la empresa. Y es importante que se haga de manera muy clara y bajo un objetivo muy bien estandarizado. Todo parte de una identificación de un problema o de una necesidad sentida que tenga nuestra empresa. Conocer cuál es el posicionamiento, conocer si estamos vendiendo muy caros los productos, conocer si voy a llegar con mi nuevo producto de manera adecuada a ese segmento de mercado o debo cambiarlo. Debo identificar cuál es ese problema sobre el cual yo voy a investigar.
Y de ahí tener una metodología, es decir, definir cómo voy a recolectar la información. A través de entrevistas, a través de encuestas, a través de observación, a través de cualquiera de las partes grupales o de las formas grupales de concepción de información. ¿Para qué? Para poder proceder a recolectar los datos, pero para poder proceder a recolectar los datos, debemos tener primero una estructura de un documento, de un instrumento que nos permita hacer la recolección de manera adecuada para poder poner en práctica esa recolección de datos. ¿Y cómo vamos a hacer esa recolección de datos? Vamos a tener en cuenta qué preguntas vamos a hacer, a quién se las vamos a aplicar para poder tener la información, analizarla, es decir, organizarla, tabularla y organizarla y sacar unas conclusiones para que esas conclusiones nos den esa matriz de posicionamiento, ¿vale? Que sería como las conclusiones a desarrollar. Entonces, chicos, quiero a este punto hacer un alto. Ya tenemos nuestra hora y media de formación. No quiero excederme más. Yo sé que ustedes ya están cansaditos. Por esa razón, vamos a hacer una segunda sesión en la cual vamos a trabajar únicamente la matriz de posicionamiento, en donde vamos a hablar de cómo se va a hacer el trabajo de campo, de cómo vamos a trabajar. Yo pues hablaría de una encuesta, que es lo más fácil en este momento, o de una entrevista, bueno, ustedes deciden, pero de cómo vamos a hacer el planteamiento de esa matriz. Antes de terminar, quiero que ustedes tengan en cuenta que el desarrollo de la actividad está enmarcada no solamente en el desarrollo de la matriz como tal, de lo que hicimos hoy. Adicional, en cada una de las matrices que se deben desarrollar, ustedes deben dar respuesta a unas preguntas que están consignadas en la guía de aprendizaje. Por ejemplo, en la matriz BGC nos preguntan la clasificación de los productos del mercado. Nos preguntan una conclusión o cuáles son las conclusiones a las cuales se llegan con el desarrollo de esa matriz. ¿Y cuál sería la estrategia a implementar frente al resultado de la matriz que ustedes están presentando? En la matriz de competitividad nos están diciendo, defina cuál es el competidor más agresivo que ustedes tienen. ¿Cuáles son las conclusiones de esa matriz que ustedes realizaron y cuál sería la estrategia a implementar que sale de la realización de esa matriz? En la ANSOF nos piden definir oportunidades de diversificación, es decir, ¿se acuerdan ese cuadrante que quedaba aquí a la mano derecha abajo? Ese, sáquenlo y colóquenlo como definición de oportunidades de diversificación. Panorama de cada producto en la empresa frente al mercado. Unas conclusiones y las estrategias a implementar. Recuerde que el panorama de cada producto, estamos hablando de los 4 productos que estamos hablando de la matriz, ¿vale? De los que se mencionaron en la matriz. En la matriz DOPAM se nos habla de que debemos manejar una ponderación de variables analizadas. Es decir, ¿cuáles son como las más importantes? ¿Qué es lo más se me fue la palabra? No lo más importante, sino lo que tiene más peso. Lo que tiene más peso en mi empresa. Las debilidades, las fortalezas, las oportunidades. ¿Cuáles son esas variables? Y las vamos a ponderar, es decir, organizarlas según ese peso de importancia que tienen o de relevancia que tienen en mi empresa. Y obviamente, pues hacer los cuadritos de las estrategias FO, DO, FA y DA. ¿Listo? Eso hasta ahí lo tenemos claro. ¿Cómo? ¿En dónde?
Recuerden que tenemos un espacio en donde la van a entregar y que tenemos un instrumento de evaluación que les dice cuánto peso tiene cada uno de los elementos. ¿Cómo la vamos a presentar? Por favor, aquí quiero ser muy clara. Ustedes me van a presentar un informe ejecutivo publicitario con todo lo desarrollado de matrices. No quiero ver un trabajo de Word. Miren, chicos, donde yo veo un trabajo de Word lo devuelvo con lágrimas en los ojos. Quiero un trabajo muy bien presentado, un informe ejecutivo. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de un informe ejecutivo del análisis de una información estadística X que encontré en internet. Profe, pero es que yo no sé diseñar todo eso. Se preocupen, hay muchas herramientas en la actualidad que les permiten generar todo este tipo de elementos de manera online sin tener programas. Hasta en el mismo PowerPoint hay ya plantillas que ustedes pueden buscar en Google, plantillas para entrega de informe ejecutivo estadístico y les va a salir muchas opciones que ustedes pueden trabajar. Por favor, exportado a PDF. Debe tener una portada linda, debe tener en cuenta, ustedes me van a hacer una descripción de la empresa, una introducción de qué empresas que estamos hablando, van a hacer un planteamiento del problema que es lo que ustedes están investigando o haciendo con estas matrices, un objetivo general, unos específicos y en realidad pues todos los hallazgos en realidad es que el desarrollo de esas matrices y todos los puntos que la guía nos está pidiendo. Por ahí vi una manito levantada. Cuéntame, escucho. Hola, profe, es que se me fue la señal. ¿Qué dijiste que si veías un trabajo en dónde? Es que no escuché, qué pena. Que no te entendí. ¿Un trabajo qué? Es que se me fue la señal. Que tú dijiste que si veías un trabajo en dónde, que no lo permitías, es que no escuché. Ah, que yo devolvía un trabajo en Word. No lo permito. No lo acepto. No, 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 no. Me niego rotundamente. Ustedes están en un área publicitaria en donde tienen que empezar a trabajar de manera visual. Visual. ¿Listo? Entonces, por eso les doy aquí un ejemplo de cómo se debería ver un trabajo estadístico y un informe ejecutivo lindo de matrices que ustedes me van a entregar. ¿Vale? Listo, chicos. Vayan avanzando, vayan trabajando. Necesito que por favor tengan en cuenta, esta actividad va desde el día de hoy, 22 de octubre, con entrega hasta el 4 de noviembre, ideal. Hasta el 4 de noviembre. Entonces, esta semana, por favor, esta semana, mientras nos volvemos a ver el próximo miércoles, esta semana dedíquense ¿a qué? A realizar todas estas matrices. La matriz ANSOF, la matriz BGCG, la matriz de competitividad, la matriz DOFA. Y el miércoles vemos toda la parte estadística, toda la parte de lo que tenemos que hacer de la segunda parte o de la matriz que nos hace falta para que se pongan desde el próximo miércoles a hacer la parte de la matriz de posicionamiento. ¿Listo, chicos? Compromiso de que vayan adelantando para que no les coja la tarde, de que puedan hacer su actividad y la puedan entregar a tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, claro, todo profe. bien. Vale, perfecto. Chicos, les agradezco muchísimo su tiempo. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches, gracias, chao. Chao, que duerman. Gracias, igual. Hasta luego.